el Estado de Israel de alguna manera justifica el asesinato, los asentamientos ilegales bajo el precepto de proteger a su o los intereses de su pueblo, ¿cierto? Entonces, claramente hay una desventaja tecnológica allí entre los tanques y las piedras, ¿no? O sea, creo que eso es una imagen eh, que yo quiero compartir con ustedes, ¿cierto? Es una imagen que también le dio la vuelta al mundo debido a lo difícil de la situación eh, de orden en las intifadas que nos hablaba el video, ¿cierto? Y hay muchas publicaciones y hay una gran cantidad de personas que cuando ustedes sí han tenido la oportunidad de ver las marchas, ¿ah? Generalmente siempre hay una que otra bandera palestina allí. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, niño en contra de... ¿no? Estas son las imágenes que nosotros podíamos empezar a ver, ¿no? De personas con piedras. O sea, ¿qué le puede hacer una piedra a este tanque? Es, es una cosa muy, muy desigual, una cosa o sea, de verdad hay que ser muy valiente para enfrentarse a un tanque. ¿Mm? Entonces, si nosotros miramos también, por ejemplo, eso empezando, y el pueblo israelí habría fuego, fuego con los tanques a la población civil de Palestina, y la comunidad internacional callaba mientras esto pasaba. Esto tal vez ustedes eh, no lo alcanzaron a ver, pero más de 500 niños palestinos murieron en esas intifadas, o sea, niños, o sea, es una cosa que uno no acaba de entender, ¿cierto? Pero nosotros miremos el muro de, eh, ¿cómo se llama este muro? Muro de la Franja de Gaza, ¿no? Y en este muro es donde la Franja de Gaza, primero, para que nosotros la ubiquemos, está en esta parte, ¿cierto? Junto al mar Mediterráneo, es esta franja nomás, en la que hay muy pocas poblaciones eh, de, digamos que, palestinas, pero entonces tenemos un muro, ¿cierto? Y hay campos de refugiados, donde nosotros veíamos campos de refugiados, donde nosotros encontrábamos campos de concentración, chicos. ¿Cuáles son los famosos campos de concentración? Los de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, Mafe. Los de la Segunda Guerra Mundial, donde ¿quiénes fueron las principales víctimas? Los judíos. Los judíos. Y a mí lo que no me cabe en la cabeza, chicos, es que después de haber sufrido en los campos de concentración y casi un exterminio por parte de los alemanes, hoy en día los judíos estén haciendo exactamente lo mismo con los palestinos. O sea, es algo que a mí no me cabe en la cabeza. Y entonces construyen un muro para apartarlos de ese territorio, un muro para apartarlos de la economía, un muro para apartarlos de absolutamente todo lo que tiene que ver con su tradición, con su territorio, ¿sí? Y los grafiteros, ¿cierto? De, pues, de Palestina, siempre haciendo protesta en los muros, llenando los muros de dibujos, pero hay otros que llevan estas protestas mucho más allá, en los que se pasan unos muros, se tapan sus rostros, evidentemente porque Israel es un país avanzado, ¿cierto? Y empiezan a arrojar piedras a los vehículos judíos, ¿sí? Esa es su respuesta, utilizar la piedra y la onda para poderse defender o para poder mostrar inconformidad, porque no tienen un ejército. ¿Mm? Ahora, ellos hacen unos cohetes
hacen unos cohetes caseros, ¿cierto? Y esos cohetes los lanzan hacia las casas, pero son cohetes hechos en casa, o sea, mejor dicho, esos son cohetes hechos con pólvora y ya. Esos son los cohetes que lanzan desde la franja de Gaza, ¿sí? Y digamos que este territorio que ha sido cada vez más invadido y cada vez más poblado por los judíos, supuestamente se ven terriblemente afectados por los cohetes. O sea, los judíos se ven supremamente afectados. He allí entonces, por ejemplo, aquí vemos una imagen de cómo son los bombardeos de Egipto en los colegios palestinos. ¿Mm? ¿Cómo son los bombardeos? Entonces, busquémoslo para que ustedes eh, se enteren de esta situación. Acá. Y este conflicto yo lo he seguido muy de cerca. Este conflicto yo he tenido la posibilidad de, de verlo y han surgido mártires, han surgido, digamos que muchas, ¿cómo les explico? Muchas situaciones en las que literalmente en las marchas salen a marchar los niños palestinos y los niños palestinos son dados de baja en esos enfrentamientos desiguales en los cuales los palestinos tienen piedras y los judíos tienen sus armas, ¿no? Los del ejército de Israel. Niños capturados por el ejército de Israel, ¿cierto? Que digamos que están al borde de la muerte, ¿no? Y si nosotros vemos, todos los medios de comunicación hablan cómo agoniza el pueblo palestino, en el cual se defienden con ondas y con piedras. Ya les voy a mostrar una imagen que también le dio la vuelta al mundo, ¿cierto? Este es Netanyahu, que está con Donald Trump. Netanyahu es un socio de los Estados Unidos. Y Israel se vuelve fuerte porque tiene el apoyo de las grandes naciones, porque Israel es un satélite de observación de Medio Oriente. Por eso Medio Oriente y los árabes no quieren a Israel, porque es un aliado de los Estados Unidos. Es como el chivo expiatorio eh, de las grandes potencias. Entonces, aquí en Bogotá las personas incluso han hecho también marchas y han hecho eh, plantones en las sedes de las embajadas de Israel en contra de estos movimientos de Israel en el territorio palestino, ¿no? Entonces podemos ver, ustedes se pueden dar cuenta, de repente identifican esta chica que es Tamimi, ¿cierto? Esta chica dura 2 años presa siendo menor de edad en una cárcel de Israel porque se estaba defendiendo de un abuso, ¿cierto? Una situación bastante compleja en, eh, en una protesta, en una marcha. Entonces esta chica creo que le da una bofetada a un policía y por eso dura 2 años siendo menor de edad. Y una de las imágenes que más le ha dado la vuelta al mundo es esta. Si ustedes no sé si se acuerdan, eh, La libertad guiando al pueblo de Lacroix, que es un artista, ¿cierto? Es una pintura muy famosa de la Revolución Francesa, en la cual es la libertad de un pueblo, ¿cierto? Se hace referencia a la libertad guiando al pueblo francés en la Revolución Francesa en contra de la monarquía. Y si ustedes se dan cuenta, el trabajo fotográfico de esta imagen es impresionante, ¿no? Como con una onda, ¿cierto? Enfrenta a militares armados, con una onda enfrenta tanques y enfrenta una situación desigual en la cual el pueblo palestino ha estado unido en una guerra desigual en el cual no tiene ninguna oportunidad de defenderse. Y esas son, pues, finalmente las, las, las,
las protestas, ¿no? Y toda esta situación compleja que viven los habitantes. Ahora, entonces yo le pregunto eh, a otra persona, por ejemplo, a Laura Clavijo. Laura, si tú fueras una persona que habita en la franja de Gaza con estas situaciones en la cual estás bloqueada por un muro, ¿cierto? También había una historia en la cual pues, los palestinos al estar en el mar Mediterráneo salían a pescar y los buques de Israel lanzaban bombas cerca de las lanchas de pesca y no dejaban pescar a las personas. O sea, eso está documentado, también hay unos videos sobre eso, pero tú como habitante de esta población, ¿tú cómo ves esa situación? ¿Tú qué harías en esa situación? Pues yo opino que es un caso pues muy independiente, digamos, si yo pertenezco a Israel o si a Palestina, porque pues evidentemente Israel tiene más ventajas que Palestina en cuanto a que, digamos, Estados Unidos es el principal aliado de Israel. Entonces, pues tendría, o sea, digamos que así yo no quiera promover la violencia, es inevitable no hacerlo cuando hay un montonón de personas que la están promoviendo y pues obviamente uno tiene que defenderse y pues, o sea, es que es algo que no puedo decir qué haría porque no lo he vivido y tampoco sé cómo, o sea, qué haría yo si ni siquiera el pueblo tiene una opinión, si solamente es un conflicto, digamos, que está involucrado obviamente la sociedad, pero pues que el gobierno hace caso omiso de cualquier tipo de, digamos, petición que uno haga, si digamos, esos países están en ruinas, entonces no sé qué haría como habitante, no veo como alguna salida. Muy acertada tu respuesta porque los palestinos no tienen una salida, no hay una respuesta para ellos de este tipo de situación y es muy válido, pues esa frustración o el ponerte en los zapatos de ellos es un ejercicio muy interesante porque evidentemente sí, no sabríamos, yo tampoco sabría qué hacer. ¿Sabes qué se dedican a hacer ellos? ¿Y cuál es su mayor exportación? Las cufillas, esas bufandas, ¿cierto? Que nosotros utilizamos generalmente las personas relacionadas con las ciencias sociales, con la antropología, bueno, como esas personas, filosofía, ¿sí? Que están al tanto de esta situación, compran las cufillas hechas en Cisjordania. Y el 90% de la fabricación de esas cufillas es la única exportación, casi de las únicas exportaciones que realiza este país. O sea, que su economía se basa a punta de estas cufillas, ¿cierto? Este tipo de bufandas que intentan vender, que intentan sacar al exterior y que pues afortunadamente en el centro hay algunos palestinos que todavía las comercializan, ¿sí? Porque réplicas hay un montón, pero el comprar una villa de Cisjordania es un acto político, ¿sí? Entonces, cuando el capitalismo es el medio en el cual puede sobrevivir un pueblo y cómo podemos apoyar a este pueblo comprando una cufilla hecha en Cisjordania, ¿cierto? Entonces son actos que uno dice, pues qué bobada. Sí, pero es que casi el 90% de las exportaciones son solamente estas bufandas que le regalan al mundo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos utilizar también nosotros nuestra posición? Es otra pregunta que yo los quiero invitar. ¿Qué hacer nosotros como ciudadanos de otro país que está también envuelto en una crisis social? ¿Cómo podemos apoyar a otros pueblos, a otras naciones que están pasando por una situación también difícil? Acá nos tocó a nosotros la guerra. Acá a nosotros nos tocó estar en una guerra que ya llegó a las ciudades. Cuando la policía abre fuego a los manifestantes, eso es una guerra. Eso es una guerra que tiene casada el Estado con la población, una guerra interna. Y nosotros estamos en esa. Pero también, ¿cuál es mi posición entonces como habitante de otro país al ver este tipo de situaciones que quizás no son tan cómodas y que quizás llegan a generar un poco como de molestia? A mí personalmente me parece una situación muy compleja que hay que revisar con lupa, ¿cierto? Porque alegar que una tierra
me pertenece por una cuestión tradicional, cultural y religiosa, es igualmente válido al hecho de dejarme quitar una tierra que me corresponde por derecho. Entonces tenemos la situación de los indígenas, en la cual cada vez más las empresas privadas le quitan territorio a los indígenas porque quieren hacer exploraciones petroleras, mineras o demás. Bueno, bien chicos, este es un conflicto, como se pueden dar cuenta, que tiene muchos matices, que tiene muchas variantes, que tiene mucha información. Es un conflicto que yo los invito a que ustedes reflexionen, analicen y estén pendientes, y lo más importante es que tomen una posición sobre, sobre esto y que lo hablemos, lo dialoguemos, lo discutamos. No sé si tienen dudas, inquietudes, preguntas con respecto a este conflicto, si hay algo que no está claro. No, señor. Listo. ¿Cuál es el ejercicio, chicos? El ejercicio que ustedes van a hacer, lo van a hacer de nuevo en grupos. ¿Listo? En los grupos que teníamos manejados, teníamos conformados, que pena, en historia. Con estos grupos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un reportaje. ¿Listo? Una especie de reportaje que van a hacer, bien sea con video, bien sea por Zoom, bien sea por el elemento que ustedes quieran, pero va a ser un video. ¿Listo? En el cual ustedes van a ser de reporteros. Ustedes van a reportar desde la zona de conflicto o desde el país de conflicto. ¿Qué van a reportar? Toda la situación. Van a escoger una situación específica para explicar el conflicto. ¿Listo? Tienen que explicar el conflicto a través de un reportaje. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, ustedes son supremamente creativos, pienso que la pueden sacar adelante. Y lo van a hacer de un conflicto geopolítico que a ustedes les llame la atención. ¿Listo? No les voy a decir ustedes cuál conflicto van a elegir. Los que yo les mostré son unos conflictos que hubo, ¿sí? Pero también hubo unos, como el conflicto, por ejemplo, del muro de Berlín, ¿cierto? Que es un conflicto geopolítico, ¿sí? Entonces pueden elegir conflictos geopolíticos actuales, ojalá del siglo XX, del siglo XXI, pero si quieren del siglo XX también pueden elegir uno. Entonces se lo van a analizar, lo van a discutir con su grupo y lo van a elegir. Es de libre elección, ¿vale? Ustedes van a elegir un conflicto geopolítico y van a empezar a averiguar todo lo que más puedan sobre ese conflicto. Y la idea es que hagan un reportaje. Entonces vayan pensándose eso. ¿Cuándo vamos a tener la información oficial? La otra semana por el canal de Botón, ¿cierto? Les voy a solicitar esas características. ¿Qué vamos a hacer con esos videos? Lo vamos a ver. ¿Cuánto tiempo tienen que durar? Eso lo especificamos la próxima semana. Pero yo pienso que entre 7 y 10 minutos es más que suficiente. ¿Sí? Ustedes si ven una noticia en el canal que ustedes vean, Fox News o lo que sea, son noticias claras, concisas, pero ustedes, como no son los medios de comunicación, van a indagar, ¿cierto? Entonces van a explicar rápidamente el conflicto geopolítico, con una situación, como si estuviesen allí, sumergidos en ese conflicto. ¿Listo? Se tienen que disfrazar, bueno, no sé, eso ustedes lo determinarán, si se van a hacer un bigote falso, si van a colocarse ropa de la época o ropa de esa cultura, bueno, ustedes ya definirán cómo lo hacen. La creatividad en este papel es súper importante. ¿Cuántas notas vamos a sacar? Al igual que la vez pasada, vamos a sacar 4 notas, un trabajo grupal, un trabajo individual, una coevaluación y una autoevaluación. ¿Listo? Preguntas, inquietudes sobre este punto que les acabo de exponer. No, señor profe. Listo. Yo sé que más adelante les saldrán dudas, entonces quedo pendiente por si tienen alguna duda para resolver. ¿Listo, chicos? Vayan planeando, vayan averiguando con su grupo qué conflicto van a elegir y eso sería entonces todo por el día de hoy, chicos. Profe, una pregunta. Dime, mami. Entonces, en el botón de tareas, ¿qué te tenemos que mandar? No.
No, ustedes no van a tener que hacer, o sea, no tienen que enviarme nada al botón de tareas. Simplemente va a estar allí, ustedes no tienen que subir nada, pero es como para oficializar la tarea. ¿Sí? Ok, ok, profe. Entonces es solamente, ahí va a estar explicado qué es lo que tienen que hacer. ¿Listo? Igual dentro de 8 días, ustedes ya van a tener las preguntas cuando yo ponga las características de ese reportaje, pero más o menos pues son las que les he dicho, en la cual vamos a tener 4 notas, video de 7 a 10 minutos, tiene que explicar, entonces esas cosas sí las voy a poner ahí en el botón de tarea. ¿Qué características debe tener el conflicto, no? ¿Qué naciones, todo lo que tiene que tener? ¿Listo? No es nada más, chicos. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud, comentario? No, señor. Listo, chicos. Entonces, nada, me queda solamente agradecerles su presencia, su disposición y nada, pues ahí estamos en comunicación, cualquier cosa, ¿listo? Ok, profe, muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, Chao. profe. Gracias, Gracias, profe. profe. Chao.